Gracias, Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias por orar. Gracias por unirse todos en oración. Amén, amén, amén. Bueno, Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5. Y en el capítulo 4 se casaron, él y ella. En el capítulo 5 están todavía en la fiesta de bodas. Y después de él disfrutar del fruto que está produciendo el corazón de ella, viene y llama a sus amigos, los invitados a la cena, y les dice: ahora quiero compartir el corazón de mi esposa con ustedes. Quiero que ustedes también puedan comer de lo que yo he formado en el corazón de mi esposa. Amén. Bueno, ven cómo entender estas cosas nos abre mundos. ¿Sí? Mencionábamos el hecho que la Nueva Jerusalén, ¿qué es? ¿Es la esposa de Cristo o no? Entonces, cuando la gente, los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra, traigan su gloria y honor a ella, cuando lleguen a la nueva ciudad, ¿de qué se van a servir? ¿Qué van a comer? ¿Qué va a estar sirviendo el Señor? ¿Qué va a estar sirviendo el Señor por todas las eternidades, para que los pueblos que serán creados, dice el Salmo 102, alaben a Jah y sepan quién es Jesús? Amén. Jehová Salvador, en una nueva modalidad en la que ya no hay pecado, ya no hay dolor, ya todas esas cosas pasaron. Amén. ¿Cómo van a saber entonces lo que significa o significaba estar perdidos y ser hallados y ser salvados y ser redimidos por gracia y misericordia, sino a través del testimonio de aquellos que tienen la experiencia? Amén, amén. El llamado que Dios nos ha hecho como cristianos es más grandioso, eterno, increíble de lo que uno puede imaginarse. Así es que todo lo que tenemos que hacer es serle fieles al Señor. Y no dejemos de serle obedientes, no dejemos de caminar, de progresar, no nos detengamos por nada. No dejemos que nuestra propia carnalidad nos detenga. Amén, aprendamos a lidiar con ella. ¿Se tropezó? Bueno, clame la sangre, con todo su corazón pídale al Señor que lo perdone. Levántese y siga caminando y no deje de caminar por nada. Amén. Gracias a Dios, porque es increíble lo que el Señor ha preparado para los que le aman. Dice: cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó. Calculen ustedes. Si lo poco que sabemos es tan emocionante, ¿qué será lo que no sabemos? ¿Qué será lo que no sabemos? Así es que no se detengan por nada. Amén. Pero ella está en este proceso en el que él quiere compartirla con sus amigos, porque una vez nos casamos con el Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo nos lleva a la casa del Padre. ¿Se acuerdan cómo era en la antigüedad? En la antigüedad, básicamente, cuando un chico ya estaba listo para contraer nupcias y una chica ya estaba lista para ser dada en matrimonio al chico, entonces, pues en esas culturas y en esos tiempos, y todavía sucede en esas culturas, resulta ser que los padres de ambos eran los que arreglaban el matrimonio. ¿Sí? Y hace poco estoy leyendo un libro tremendo, muy interesante e importante. Y ¿quiénes eran? ¿Hay algún grupo de por allí? No, creo que es en India, donde entrevistaron a los jóvenes y les preguntaron que qué sistema preferían, si el de los matrimonios arreglados por sus padres o el sistema occidental, en donde los chicos son los que eligen con quién se van a casar. El porcentaje más alto de hindús, ¿saben qué respondió? Preferimos quitarnos la responsabilidad porque es demasiado grande y demasiado importante, y preferimos seguir dejando en manos de nuestros padres la elección de con quién debemos casarnos. Entonces, señores y señoritas que me están escuchando, el modelo occidental y el modelo latino no es necesariamente el modelo. Así es que no lo hagan solo porque todos sus amigos lo están haciendo así, solo porque todas sus amigas lo están haciendo así. Eso no nos dice nada de que la cosa sea bien encaminada o no sea bien encaminada. Tremendo, ¿verdad? Amén. Ahora, no es ni la cultura latina ni la cultura hindú, es la cultura divina.
¿Sí? Ustedes busquen a Dios y esperen en Dios y díganle: Señor, cuando sea el momento de casarme, tú me vas a tener que decir con quién me voy a casar. ¿Sí? Yo no puedo hablar por la experiencia de alguien más, pero así fue conmigo. Un año antes de casarnos, mi esposa y yo, el Señor me dijo, yo estaba orando en mi cuarto y el Señor me dijo: el próximo año te casas. ¿Con quién? Hasta ahí yo no sabía. Por supuesto éramos mejores amigos con mi esposa ya desde hacía ratos. Pero yo dije: wow, el otro año me caso. Bueno, y entonces, ¿para qué me lo anunció el Señor? Obviamente, para que yo empiece a dar ciertos pasos o a tomar ciertas medidas. Entonces dije: bueno, ¿qué me tocaría hacer sabiendo que el otro año me caso? Ya sé, voy a empezar a ahorrar. Y empecé a ahorrar. Gracias a Dios empecé a ahorrar. Amén. Pero bueno, regresando a nuestra historia. En esos tiempos y en esas culturas, los padres arreglaban el matrimonio. Así es que pues era un arreglo hecho con la cabeza, muchas veces a conveniencia de ambos, especialmente conveniencia económica. Habían muchos factores que se manejaban allí, y el padre del novio tenía que ofrecer una dote por la hija. Hemos oído, ahora no sé si sea en todo India que funciona así, pero un hermano que es el director de la obra en India nos ha contado que allá los que tienen precios son los hombres. Y si son chicos guapos, con una buena educación universitaria, especialmente la educación, si tienen una buena formación y todo, un chico puede llegar a costar $300,000. $300,000, ¿cierto? Están agradecidísimos de ser guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen? Más o menos, ¿cómo calculan que sea el índice de divorcios en India? Prácticamente cero. Es demasiado caro casarse como para estar divorciándose. Ahora el concepto bíblico aquí es: el matrimonio es un tesoro demasiado valioso como para estar enlodándolo. Amén, no estar tirando en el lodo el matrimonio, ¿verdad? Amén. Pero volviendo al Señor. No, voy a medias con mi historia. Bueno, cuando los padres de él y los padres de ella finalmente se ponen de acuerdo en todos los términos, es como un contrato, ¿verdad? Básicamente, entonces él y ella quedan desposados. Ella se va a la casa de sus papás y él se regresa a la casa de su papá. Entonces, por regla general, ella está en casa de sus padres preparando todo para el día de la boda. Está preparando su vestido y sus adornos y todo lo que va a lucir en ese día tan importante. Mientras que, por regla general, el chico, su papá tiene una hacienda, tiene propiedades, entonces el papá viene y le da al chico la parte de la hacienda que vendría a corresponderle. Y entonces el chico empieza en la hacienda de su padre a hacer preparativos, porque pues tiene que tener una casa donde llevar a su esposa, y tiene que tener ya pues todo listo para poder sustentar a su esposa. Entonces, cuando en la casa del padre está lista la morada y ella ya tiene listos sus vestidos, nadie sabe la hora. El día sí lo sabían, pero no la hora. Amén. Y de repente llegaba el momento del día en donde el novio estaba listo para venir a recoger a su novia. Y entonces el novio se hacía rodear de sus mejores amigos y vecinos, y hacían una procesión de gente. Si era de noche era con antorchas y todo lo demás. Y entonces ahí es donde alguien tomaba nota y corría la bola y decía: allí viene el novio, allí viene el novio, allí viene el novio. Y la bola llegaba hasta la casa de la novia, y ella, o sea, no iba a empezar a coser ahí su vestido, ¿verdad? Ahí ya lo tenía que tener listo. Cuando el novio llegaba, ella ya tenía que estar 100% lista, dispuesta y preparada. Amén, para ser tomada por esposa. Entonces, bueno, allí es donde los llevaban en palanquines, como hemos estado leyendo acá,
y hacían su fiesta de bodas y habían varias cosas. En el camino va uno aprendiendo cosas, más cosas, pero generalmente cantaban el Salmo 150 y danzaban las doncellas con la esposa y los caballeros con el esposo, y luego pues empezaba el primer día de 7 días que duraban por regla general las fiestas de bodas, ¿verdad? Pues no era que estuvieran todos ahí sin trabajar y en la fiesta todo el tiempo, las 24 horas del día, sino que cada quien se iba a sus labranzas, y en la noche pues era como una casa abierta, entonces pasaban y había para comer y beber y lo que fuera, y por 7 días celebraban las nupcias. Pero el hecho es que cuando eso terminaba, entonces el esposo, ¿a dónde se llevaba a su esposa? Sino a la hacienda de su padre o a la casa del padre. Amén. A la casa del padre. Entonces, una vez somos tomados por esposa por el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos lleva a la casa del Padre y nos presenta al Padre, en el sentido de nos introduce al ámbito del Padre, al mundo del Padre, ¿sí? Cuando estábamos nosotros, o estamos, no estábamos, porque pues cada quien tiene su propia experiencia ahorita, pero cuando estamos en el proceso de crecer en Cristo y de dejar que Cristo crezca en nosotros, Cristo crece en nosotros a medida que vamos haciendo nuestras, a medida que vamos edificando, no teorías, sino las experiencias espirituales que el Señor ha puesto delante de nosotros, representadas por los muebles del tabernáculo. Uno no crece llenándose de conocimiento, uno necesita las experiencias. Amén. Ok, ahora, ¿cómo buscar la experiencia que necesito si no tengo el conocimiento que me deja saber cuál es la experiencia que necesito? Entonces las dos cosas funcionan juntas. Pero una vez ha crecido Cristo en nosotros, entonces ahora nosotros tenemos que crecer en Cristo. Esto significa, Cristo en nosotros tiene que empezar a transformarnos, a convertirnos, a conformarnos a su imagen. Amén. Nosotros tenemos que irnos pareciendo cada vez más a Cristo. Y siempre vamos a tener más de Cristo en nosotros que lo que nosotros nos parecemos a Cristo. Pero ahí vamos. Amén. El hecho es que cuando somos hechos uno, el Hijo de Dios entonces nos introduce al Padre. Cuando hemos crecido, nos introduce al Padre, al ámbito del Padre, al mundo del Padre. El Padre y el Hijo son uno solo. Pero por el otro lado, Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Y en figura en el Antiguo Testamento vemos cómo efectivamente el tabernáculo de Moisés representa la estatura del Hijo de Dios. Y el templo de Salomón representa la estatura del Padre. Y resulta ser que en el tabernáculo de Moisés, en el atrio hay una fuente de bronce. En el templo de Salomón, en el atrio, hay un mar de bronce que descansa sobre 12 bueyes y hay 10 fuentes de bronce sobre 10 basas. En el mar se lavaban los sacerdotes y en las fuentes lavaban a los animales que eran sacrificados. Resulta que en el lugar santo del tabernáculo de Moisés hay un candelero y hay una mesa con 12 panes. Resulta que en el lugar santo del templo de Salomón hay 10 candeleros y hay 10 mesas. ¿Lo ven? Sí, en el tabernáculo mosaico el lugar santísimo medía 10 codos de ancho por 10 codos de fondo por 10 codos de alto. En el lugar santísimo del templo de Salomón medía 20 codos de ancho, 20 codos de fondo y 20 codos de alto. Amén. Entonces es lo mismo, nada más que es 10 veces más. ¿Sí? Y es porque el mundo del Hijo de Dios es nuestro mundo consciente. Él trabaja en nuestro mundo consciente. Uno hace elecciones conscientes, uno ve, uno aprende, uno sabe, uno usa los recursos que el Señor le va dando. Amén. Así se mueve uno en el Hijo de Dios. Pero en el ámbito del Padre, o el ámbito del Padre, o la casa del Padre en nosotros, es nuestro mundo inconsciente, que es el 90% de nosotros. Entonces ahí necesitamos 10 veces más luz, 10 veces más pan, 10 veces más agua, 10 veces más de todo, para que el Padre pueda tomar posesión de ese otro lado de nosotros. Amén. Lindo, ¿verdad? Qué perfecto es Dios, qué sabio es Dios. Entonces ocurre otra cosa. Cuando estamos creciendo en el Hijo de Dios, pues, por supuesto que tenemos comunión con los hermanos. Pero si lo analizan, nuestro enfoque primordial es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Amén. Y no es que uno se vuelva egoísta, pero uno está enfocado.
Uno está enfocado. Llega un momento en donde el Hijo de Dios nos introduce al Padre. Y cuando Él vino y le dijo, no le dijo a ella, pero le dijo a sus amigos: ahora vengan, coman, beban, sírvanse de mi amada. Ella se fue a dormir, se acomodó y dijo: ay, no me molesten. Todo lo nuevo, las nuevas bendiciones, las nuevas visitaciones que Dios tenía para ella, ella las perdió. Porque en el ámbito del Padre, allí sí, no solo somos nosotros y el resto de la gente. Amén. El amor del Hijo de Dios es por su Padre, y eso es lo que crece en nosotros cuando estamos creciendo en Cristo, nuestro amor por el Padre. Amén. Pero el amor del Padre, cuando somos introducidos al ámbito del Padre, es por sus hijos, por su Hijo, por sus hijos. Entonces en el Padre, allí somos nosotros y el resto de la gente. Job pasó la experiencia que tuvo, lo hizo pasar del ámbito del Hijo al ámbito del Padre. Y viene Dios y le dice a Job: Job, ahora, yo no te sano hasta que no ores por tus amigos, porque en el ámbito del Padre no existe solo tú, Job, existes tú y el resto de mis hijos. Así es que primero oras por tus hermanos, mis hijos, y entonces yo te sano. Entonces viene el Señor y dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice: y perdona nuestras deudas, o perdona nuestras ofensas. Y luego añade: si nosotros no perdonamos primero a los demás sus ofensas, el Padre no nos puede perdonar a nosotros las nuestras. ¿Por qué? Porque en el mundo del Padre nuestra relación con los demás es vital para seguir adelante. Ven qué maravilloso, tremendo, ¿verdad? En el ámbito del Hijo, Él nos perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. Todo lo que tenemos que hacer es pedir perdón y ya. Pero en el ámbito del Padre, si no perdonamos nosotros primero a los hombres sus ofensas, el Padre no nos perdona a nosotros las nuestras. Así es que en el ámbito del Hijo, el resto de la gente era importante, siempre lo ha sido. Amén. Pero no era determinante. En el ámbito del Padre, el resto de la gente es determinante. Entonces, si tenemos un problema con alguien, una mala relación con alguien, algo no resuelto con alguien, cuando el Señor nos introduzca al Padre, eso se va a tener que resolver. Tiene que ser así, funciona. ¿Lo ven? Tremendo, ¿verdad? Entonces ella fue introducida al ámbito del Padre. Igualmente, Él venía con una nueva visitación. Él venía con gotas de la noche, ¿se acuerdan? ¿Sí? Él venía a darle nuevo entendimiento, nuevo conocimiento, nueva sabiduría a ella. Él venía a revelarle cosas maravillosas, cosas ocultas, cosas secretas, cosas del ámbito del Padre. Pero cuando fue con ella, la encontró dormida cuando ella tenía que estar compartiendo con sus hermanos, los amigos del novio o los hijos del Padre. Entonces, por no estar ella sirviendo a los demás, ella perdió su bendición. Amén. Por eso sé que pasó al ámbito del Padre, ¿sí? Así es que llega un momento en donde Dios espera que nos demos a los demás de una manera más completa. Y en Primera de Juan dice, si amamos a nuestro prójimo, dice, estoy parafraseando, dice: en estos el amor de Dios se ha perfeccionado, si nos amamos los unos a los otros. Amén. Entonces, el amor no se ha perfeccionado hasta que no nos amemos los unos a los otros. No importa cuánto amemos al Señor. Amén, amén. Lindo, ¿sí? Bueno, y hay muchos más principios alrededor de esto, pero uno de esos principios es que en el ámbito del Hijo de Dios, el nivel de batalla espiritual que enfrentamos es a ese nivel. Perdón. Pero en el ámbito del Padre, el nivel de batalla espiritual que vamos a enfrentar es, ¿adivinen qué? A ese nivel. En el Hijo de Dios más o menos podemos batírnoslas solos, porque por algo hemos aprendido a orar y a batallar y a reprender y todo. Pero les prometo que en el ámbito del Padre no vamos a sobrevivir si tratamos de librar esas batallas solos. Amén. Necesitamos los unos de los otros, entonces necesitamos esa armonía, ¿sí? Amén. Bueno,
Entonces, el hecho es que ella tuvo que aprender su lección del lado del dolor. Le fue serio. Salió corriendo detrás de su amado porque su amado se le perdió. Y él lo diseñó de esa manera porque pues ella todavía tenía un manto de autoridad del que ella no se había despojado. Y los guardias que guardan la ciudad, ellos se ocuparon de golpearla, de herirla, de lastimarla, pero de paso le quitaron su manto de encima o su velo de encima. Es detrás de eso que Dios andaba. Amén. Así es que no nos enojemos con la gente. Si Dios está permitiendo que alguien nos diga, nos haga, es porque obviamente necesitamos que esa persona nos haga el favor de ayudarnos. Hay algo en nosotros que solo esa persona nos va a ayudar a ver o nos va a ayudar a librarnos de eso. Amén. Así es que le quitaron su manto de encima y se encontró, dejó atrás a los guardias y ya sin su manto se encontró a las doncellas de Jerusalén. Y les digo, yo las conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor, ¿verdad? Y las indiferentes doncellas de Jerusalén no tenían la experiencia que ella tenía con su amado. Entonces, para alguien que no conoce al Señor a ese nivel, por experiencia, la pregunta que surge es, pero, o sea, ¿cuál es la cosa? Que no es suficiente con ir a la iglesia una vez a la semana, y mejor si es un servicio de hora y media, pues, ¿qué tal hora 20? Si es hora y cuarto es perfecto. Lo ven, o sea, ya tenemos suficiente religión, ¿qué más necesitamos? Y cuando ella les dijo, háganle saber a mi amado que estoy enferma de amor, ellas le dijeron, ¿y qué es tu amado más que cualquier otro amado? O sea, el domingo ya vas a la iglesia, ya tuviste tu religión, que no podés seguir viviendo tu vida el lunes, el martes, el miércoles, yendo con tus amigos, haciendo lo que siempre has hecho. O sea, hay que vivir, hay que ser felices. Bueno, esa es la gente del atrio. La gente del lugar santo y del lugar santísimo encuentra otro mundo llamado verdadera felicidad. Amén, a medida que se van metiendo más con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando ellas le hicieron esa observación, ella empezó a decirles, bueno, déjenme describirles a mi amado. Ahora, esto hizo algo. El día sábado hablamos con los jóvenes, hemos estado hablando acerca de los sentidos de nuestra triple naturaleza y cómo mantener limpia nuestra triple naturaleza. Y yo estuve con los chicos y nos tocó hablar acerca de la conciencia. Amén. Y lo que hizo esto, ¿cuál es tu amado más que cualquier otro amado que así nos conjuras? Hizo que ella hiciera subir de su lo más profundo de su mente a su conciencia, a su memoria, a su razón. De lo más profundo de su corazón subió todo el conocimiento que ella tiene por experiencia de quién es su amado. Eso la sacó de la oscuridad en la que se había metido en esta ocasión. Amén. Y empieza a describirles a su amado. La descripción que ella hace de su amado no es una descripción teórica de alguien a quien apenas conocemos, sino que es una descripción que solo puede ocurrir cuando hemos tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Y empieza a describir a su amado. Y cabe la casualidad que menciona 12 cosas. Amén. 12 cosas, 12 características. La semana pasada vimos la primera de ellas. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Vamos a leerlo. Su cabeza como oro finísimo. A ver, quiero que noten y me respondan a una pregunta que voy a hacerles al final, pero noten la descripción y noten el orden o la manera como lo va describiendo. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Aquí, por cierto, la palabra realmente no es cuerpo, es su vientre. Lo tradujeron cuerpo, pero la palabra correcta aquí es su vientre.
su vientre como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¿Querían saber cómo era mi amado? Aquí tienen. ¿Qué está haciendo? Sino sirviendo su experiencia con Jesucristo y dejando que ellas coman de su experiencia con Jesucristo. Amén. ¿Qué resultado produjo esto en las doncellas de Jerusalén? Capítulo 6, verso 1. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Algo despertó en ellas el haber comido de la experiencia y del testimonio de ella con su amado. Amén. Bueno, me detengo a repasar todo esto porque así de veras llega el punto en donde no lo olvidamos y lo llegamos a entender bien. Amén. Pero notan la descripción que ella hizo de él. ¿Qué ven? ¿Algún principio, algún patrón? Exactamente. Empezó con la cabeza y terminó con las piernas. Se vino de arriba para abajo. Exactamente, es la mismísima manera como Dios le reveló el tabernáculo mosaico a Moisés. Empezó con el arca del propiciatorio, descendió a lo segundo que reveló, y fue en este orden: fue la mesa con los 12 panes, luego el candelero, luego el altar de oro del incienso, luego el altar de bronce y luego por último la fuente de bronce. Así fue como Dios le reveló a Moisés el tabernáculo. Amén. Y la manera como nosotros entramos es en el orden inverso. Si no somos creyentes, empezamos en el altar de bronce, por supuesto, porque ahí está la sangre redentora, ¿verdad? Pero si ya somos creyentes, tenemos que empezar en la fuente de bronce, que era como empezaban los sacerdotes, lavándose los pies y las manos todos los días. Luego hacían sus sacrificios en el altar de bronce y luego procedían al lugar santo y al lugar santísimo una vez al año, ¿verdad? Amén. Igual en el sermón del monte. ¿Se acuerdan del sermón del monte? Ajá. Jesús empezó por la cabeza, porque empezó con las bienaventuranzas y fue descendiendo hasta llegar al fundamento. La última lección del sermón del monte es la lección de los dos individuos que hicieron su casa, uno sobre la arena y el otro sobre la roca. Y el que lo hizo sobre la roca fue listo, cavó y ahondó y traspasó toda esa capa de arena hasta que encontró la roca, y ahí cimentó su casa espiritual. Amén. Así es que igual empezó por las bienaventuranzas, que es el premio, digamos, y terminó con el cimiento. Ahora, uno no edifica de arriba para abajo, edifica de abajo para arriba. Así es que en su momento ya estudiamos el Sermón del Monte. Estuvimos como 2 años tal vez en el Sermón del Monte. Son 36 grados. Y adivinen cómo estudiamos el Sermón del Monte. De atrás para adelante. Así fue como lo estudiamos. Amén. Bueno, entonces, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Ya estudiamos esto. Blanco, pues las palabras en español no son tan explicativas, ¿verdad? Pero blanco se refiere a su gloria de resurrección, su poder de resurrección. Rubio, que no es rubio, sino rubicundo o rojo. Rubio se refiere a la humildad y a la entrega sacrificial. Cristo crucificado, el lado humilde del Señor Jesucristo. Amén. El lado divino, el lado humano, digamos, o el lado resucitado, exaltado, y el lado crucificado, humilde. Y qué maravilloso que eso es lo primero que descubrimos en esta descripción del Señor Jesucristo, porque miren, cuando nosotros necesitamos humillarnos a nosotros mismos, ¿por dónde empezamos? Si nuestra naturaleza humana es completamente contraria, nuestra naturaleza lo que busca es exaltarse, ¿verdad? Amén. Pero sabemos que necesitamos humillarnos. Bueno, lo primero que le describe la amada a las doncellas de Jerusalén es el hecho de que contamos con un amado
que sabe ser humilde cuando hay que ser humilde y sabe ir a la cruz cuando hay que ir a la cruz. Así es que Él sabe llevarnos a la cruz cuando tenemos que ir a la cruz y sabe acompañarnos cuando tenemos que descender al valle de sombra de muerte. Amén. O a los abismos o a un pequeño infierno de esos que enfrentamos a lo largo de la vida, ¿verdad? Amén. Pero también hay momentos en donde necesitamos remontarnos, subir a las alturas. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pero tenemos a un Salvador que es el Cristo resucitado, exaltado, amén. Si necesitamos subir a las alturas, solo tenemos que tomarnos de su mano y Él nos va a llevar a los lugares altos, amén. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Es como que 10,000 no es un número literal. 10,000 significa millones, significa multitudes. Pero aquí está el amado como una bandera ondeando, como un estandarte. Imposible perderlo de vista. Amén. O sea, pongan a 7 billones de habitantes que tiene este planeta todos juntos y pongan a Jesús en medio. Imposible perderlo de vista. Amén. Amén. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Y cuando Él es señalado entre 10,000, eso significa que de veras lo conocemos y que de veras lo amamos. Amén, amén. Pero si todavía lo ponemos en la balanza y del otro lado de la balanza ponemos los placeres de este mundo y las cosas de este mundo, tenemos que trabajar un poquito más en el cuarto de oración y dejar que Cristo vaya cautivándonos y vaya convirtiéndose para nosotros en el objeto único de nuestra alabanza, ¿verdad? Sí, sí. Si todavía Cristo compite en nuestro corazón con otras cosas, quiere decir que todavía nuestro amor por Él está muy, muy básico. Pues dejemos que crezca. Sí. Bueno, luego lo siguiente, su cabeza como oro finísimo. Y después dice, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Ahora la descripción empieza pues de arriba hacia abajo, su cabeza y sus cabellos. A ver, déjenme ver cómo es la cosa. Así sí puedo dibujar aquí. Su cabeza. En el tabernáculo mosaico, ¿qué mueble representa su cabeza? Wow. ¿Y eso por qué no cambió? Yo aquí sí cambié. Vamos a ver qué pasa. Sammy, eso está trabado. Gracias. Ok. Su cabeza está representada por el arca y el propiciatorio. Ahora, aquí habla de su cabeza y habla de sus cabellos. Entonces, si ponemos el arca representando su cabeza, ¿qué cosa va a representar sus cabellos? Recuerden que estamos hablando de cosas espirituales. Esta no es una descripción física del Señor Jesucristo. Amén. Descripciones físicas de Jesús van a creer que sí las hay. Flavio Josefo se tomó el trabajo de describir muy a grandes rasgos la fisionomía del Señor Jesucristo. Y creo que en el Archico Volume, no sé si conocen esa obra, yo se las he mencionado, la han reeditado y ahora se llama el Acta Pilati. Y resulta ser que descubrieron entre todos los haberes de bibliotecas muy antiguas, descubrieron el texto que debe haber redactado Pilato el sumo sacerdote, ¿verdad? Estoy mal. No, Caifás era el sumo sacerdote. El texto que redactó Pilato tratando de explicarle al gobierno romano, gracias, por qué tuvieron que proceder como procedieron con esta única, o con este personaje tan único y tan diferente que se llamaba Jesús. Y resulta que también está escrito el reporte que le dio Caifás al Sanedrín de por qué lidiaron con Jesús de la manera como lidiaron con Jesús. El libro ahí está, se llama The Archico Volume. Ahí hay una descripción, según recuerdo, también más o menos de la fisionomía del Señor Jesucristo. Fuera de eso, pues no tenemos mucho, ¿verdad? Hay gente que lo ha visto. Yo nunca he visto su rostro, pero hay gente que lo ha visto. Y hay historias espectaculares con respecto de eso, ¿verdad? Y no sé si conocen a un artista que se llama Akiane.
Y ella una vez tuvo una visión y vio a Jesús y dibujó un cuadro que se llama El Príncipe de Paz. Lo pueden buscar aquí en su compu, El Príncipe de Paz. Y pues lo representa un poco diferente a los dibujos que ve uno todo el tiempo del Señor Jesucristo. Y luego este niño famoso que se murió y regresó para contarlo. El chico se hizo famoso su libro, ¿verdad? El cielo es real. Amén. Cuando le enseñaban todas las fotos que circulan o retratos de Jesús, decía no. Y cuando le enseñaron el retrato que hizo Akiane, dijo, así es. Tremendo, ¿verdad? Así es que hay cosas de cosas. Amén. Pero aquí no están describiendo algo físico, estas son descripciones espirituales del Señor Jesucristo. Entonces su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Si me permiten representar o hacer la unión entre sus cabellos y el propiciatorio, van a ver por qué. Aquí está el propiciatorio rociado con la sangre, ¿verdad?, de la expiación. Amén. Su cabeza y sus cabellos. La palabra cabeza, bueno, sabemos que representa la cabeza, significa soberanía o representa soberanía, representa gobierno. Y dice, su gobierno es de oro, es de oro, es como oro finísimo. En otras palabras, es un tesoro. Y además el oro habla de pureza. Habla de pureza. El oro nos habla de sabiduría también. Amén. Su soberanía, su gobierno es puro, es sabio. Y si nos vamos a casar con el Señor Jesucristo, al final de cuentas, pues nos habremos casado con todo lo demás, pero al final de cuentas con lo que tenemos que casarnos es con su cabeza o con su soberanía. Amén. Así es que llega el día en el que todo nuestro ser considera su gobierno sobre nuestra vida como algo puro, un tesoro. Amén. Algo valioso. Créanme que llega el día en donde lo que más valoramos es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y lo que más valoramos es buscar agradarlo y buscar complacerlo. Alguien dirá, pero hermano, yo estoy haciendo eso desde el día de mi salvación. Miren, hasta donde estamos conscientes, y a esas alturas nuestra conciencia solo nos da como para un tantito así, pues hay un montón de otras cosas en donde honestamente estamos buscando agradarnos a nosotros mismos. Amén. Y cuando el Señor de alguna manera no permite que nos salgamos con la nuestra y no nos agrademos a nosotros mismos, testimonio de que no estamos buscando agradarlo a Él es que cuando algo no sale como yo quiero, me enojo. ¿Lo ven? Así es que uno no empieza esta jornada amando su soberanía. Uno aprende a amar su soberanía a medida que uno emprende su jornada. Amén. A eso nos lleva este camino, a amar su gobierno, a amar su soberanía. Oro finísimo. La palabra finísimo, bueno, es una palabra compuesta, oro finísimo, pero significa algo extraído. Oro puro, como se le extrae en su estado original. Y bueno, el Padre es la roca y en hebreo se llama Tzur. Y el Hijo es la roca que en hebreo se llama Sela. El otro día me preguntaron, es la misma palabra que aparece en los salmos. Han leído Sela en muchos de los salmos, ¿verdad? Ahora, ¿qué está haciendo ahí la palabra Sela? No tengo idea, hasta aquí no he oído una explicación que me satisfaga. El día que reciba una explicación que me satisfaga, entonces se los transmito. Amén. Pero el Hijo, la roca Sela, Él procede, o por así decirlo, fue arrancado de la roca Tzur. Amén. Por eso oro finísimo dice algo extraído. Oro puro como se le extrae en su estado original. Así es que ¿por qué la soberanía del Hijo es tan pura, tan maravillosa? Porque el Hijo, su cabeza, su soberano, su Señor, es Dios el Padre, y Él no tiene ninguna otra cosa moviéndolo, gobernándolo, más que a Dios el Padre. Por eso el gobierno del Señor Jesucristo es perfecto, sabio, puro. Amén. Ok. Vamos a ver. Y tenemos cosas maravillosas. Miren, adentro del arca se guardaban las tablas de la ley, entre otras cosas,
¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si para nosotros su cabeza ya es de oro finísimo? ¿Cómo sabemos si para nosotros su gobierno o su sabiduría es oro puro? Lo es, pero no necesariamente para nosotros en lo personal. ¿Cómo sabemos si ya es un tesoro? Oro puro su soberanía. Veamos algunas citas, por ejemplo, muy sencillas. Digamos, déjenme ver. Vámonos a Job 28. Job 28. Job 28 del 12 al 19. Esta cita va a aparecer después, pero bueno, leámosla. Después voy a regresar a esta cita en conexión con el zafiro, pero yo creo que no vamos a llegar al zafiro el día de hoy. Job 28 del 12 al 19 dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes, porque es algo que viene de arriba. Esta sabiduría fue desprendida del Padre. Amén, es pura, es divina, es un tesoro. El abismo dice: no está en mí. El mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella el topacio de Etiopía, ni se podrá apreciar con oro fino. ¿Saben por qué? Porque esta sabiduría que viene de lo alto, viene de lo alto. Amén. Ninguna cosa terrenal, por preciosa que sea para los hombres, puede pagar el precio o compararse con esta sabiduría divina que viene de lo alto. No importa cuán valioso sea el objeto que estemos manejando aquí abajo, nada, ni todo el dinero junto que hay en este planeta o todas las piedras preciosas juntas pueden compararse con las cosas divinas, puras y santas que vienen de arriba. Así es que si usted tiene la sabiduría que viene de arriba, usted es la persona más rica que existe sobre la faz de la tierra. Amén. Por eso el Señor nos enseña en su palabra, Dios es muy bueno y sabe que tenemos que comer, sabe que tenemos que vestirnos, sabe que tenemos que albergarnos y tenemos que transportarnos, y Él siempre va a estar allí para suplir para nuestras necesidades. Amén. Y hay personas a las que Dios les da por don la capacidad de multiplicar su sustancia de formas increíbles, ¿verdad? Y entonces Dios los usa o obra a través de ellos para poder darle a otros, etcétera. Dios tiene un plan para todo y Dios todo lo tiene perfectamente diseñado y planificado. Amén. Pero no importa cuántas riquezas tengamos nosotros en lo natural, estas siguen siendo temporales. Siguen siendo temporales. Así es que lo que la palabra de Dios nos enseña es a procurar las riquezas espirituales, las riquezas de su sabiduría, entendimiento y conocimiento. Amén. Esa verdad, atesorarla en nuestro corazón, dejar que se escriba en nuestro corazón por medio de una experiencia personal. Ese es nuestro tesoro eterno. Eso es lo que nos va a hacer llegar ahí arriba y ser eternamente ricos o eternamente grandes. Amén. Pero si aquí fuimos riquísimos, pero no tenemos los verdaderos tesoros de su sabiduría, entendimiento y conocimiento, ahí arriba vamos a ser eternamente pequeños. Pues allá Dios nos va a emparejar a todos en cuanto al conocimiento teórico de las cosas, pero practicar ya no se puede ahí arriba. Ahí arriba ya no hay dolor, ahí arriba ya no hay valles de sombra de muerte ni cosas así. Amén, amén. Así es que creceremos en teorías, pero la oportunidad para practicarlas terminó el día que Dios nos llame a casa, terminó para nosotros. Amén. Así es que su cabeza es como oro finísimo. Ahora, vámonos a Proverbios 25, verso 12. Proverbios 25, 12.
podemos medir si para nosotros su cabeza es de oro finísimo, o su gobierno o su soberanía es de oro finísimo para nosotros. Bueno, número uno, ¿cuán sabios nos estamos volviendo cuando Él nos reprende, por ejemplo? ¿Cuán sabios nos estamos volviendo cuando Él nos instruye? ¿Verdad? Proverbios 25:12 dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio, que tiene oído dócil. ¿Cómo sabemos si amamos su soberanía? Un buen termómetro para saber si amamos su soberanía está en cómo recibimos la corrección o la reprensión. Si nuestro oído es dócil a la reprensión y la recibimos, la atesoramos y hacemos los ajustes necesarios a causa de la reprensión, entonces podemos decir que su soberanía es oro finísimo para nosotros. Amén. Pero si llega la reprensión, si llega la corrección y nosotros nos rebelamos, nos peleamos, murmuramos, salimos corriendo, amén, la soberanía de Dios todavía no es oro finísimo para nosotros. ¿Lo ven? Maravilloso, ¿verdad? De la manera como recibimos la corrección, de la manera como recibimos la reprensión, vamos a poder medir cuán preciosa es para nosotros su sabiduría o todavía no lo es. Su soberanía sabia o todavía no lo es. ¿De acuerdo? ¿Les hace sentido? ¿Verdad que sí es cierto? Cuando Cristo está creciendo en nosotros, poco a poco, más y más, crece ese lado de nosotros que agradece la reprensión. Pero si somos honestos, todavía este otro lado de nosotros, ¿verdad? Pero tarde o temprano llegamos a agradecer la corrección y la reprensión. Amén. Y esta llega a ser preciosa para nosotros. Un tesoro precioso. Tremendo, ¿verdad? Todos necesitamos mejorar allí, ¿o no? Ok. Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7 al 10, por supuesto. O bueno, mejor al 11, mejor al 12, mejor al 13, mejor todo. A partir del verso 7, del 7 al 14, mejor todo. Del 7 al 14. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la palabra de Dios la que nos convierte. Amén. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Solo tiene que abrir los ojos y tomar nota para volverse sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y si nuestro corazón es recto, los mandamientos de Dios van a alegrar el corazón cuando vengan y nos digan no hagas. Amén. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Wow, ya entendí. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Temor es reverencia. Y para siempre es la palabrita ad, la eternidad, ad, donde queda un registro de nuestras elecciones y de nuestras alabanzas, amén, de nuestras oraciones, de nuestras acciones de gracias. Dice, la reverencia que le tengamos a Dios queda grabada para siempre en la eternidad, ad. Amén. Entonces, si nosotros fuimos mansos, humildes y sumisos a causa de la reverencia que le tenemos a Dios, cuando Dios vino y nos corrigió, nos instruyó, eso deja un registro en la eternidad. Un registro en la eternidad. Amén.
Ok, ¿para qué necesitamos un registro de eso? Es muy fácil. La próxima vez que necesitemos ser sumisos otra vez, vamos a tener todo el testimonio de nuestras experiencias anteriores para ayudarnos en esta experiencia nueva. Número 1. Y número 2, cuando estemos en la eternidad, nuestro testimonio nos va a seguir a nosotros cuando Dios nos envíe, quién sabe a dónde, quién sabe con quiénes, a decirles, les voy a decir quién es mi amado y por qué mi amado es más grande que cualquier otro amado. Amén. Gracias a Dios. Ok, los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, sus veredictos. Si Él dice que esto es bueno y esto es malo, eso es justo, es verdadero. Amén. Oigan esto, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. ¿Se acuerdan que en el Cantar de los Cantares Él invitó a sus amigos a beber leche y a comer miel? ¿Dónde estaba la miel? En ella. O sea, los invitó a comer de ella. En ella estaba la miel. ¿De dónde vino la miel? La dulzura de los justos juicios de Dios, la gratitud por sus mandamientos, por su ley, por sus preceptos. ¿Ok? Ahora, oigan esto. Sigue siendo deseable más que el oro y dulce más que la miel su palabra, cuando ésta viene a amonestarnos. Pues al principio no mucho, si somos honestos. Pero tarde o temprano, cuando Cristo crece en nosotros, hasta sus reprensiones son dulces. ¿Por qué? Porque sigue siendo su palabra, sigue siendo su ley, sus juicios, sus testimonios, sus mandamientos, sus pactos. De ahí es donde salen todas esas palabritas que están ahí. Amén. Dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. No solo cuando la palabra de Dios viene como una revelación de algo nuevo y diciendo ¡guau!, sino también cuando viene como una amonestación, cuando viene como corrección, como reprensión. Cuando guardamos su palabra, no importa qué forma traiga, amén, vamos a obtener grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? La Biblia King James dice, luego dice, líbrame de los que me son ocultos. La Biblia King James ahí dice, líbrame de mis fallas secretas. ¿Por qué me son ocultas esas fallas? Porque esas son las que están en mi voluntad inconsciente. Esas solo Dios las conoce, yo no las conozco. Pero Él también nos va a librar de eso. Hay un momento, hay un tiempo. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. ¿Cuándo vamos a estar limpios de gran rebelión? Cuando Cristo finalmente crezca y su soberanía, su gobierno sea como oro finísimo para nosotros. ¿Lo ven? ¿Sí? Es que en teoría decimos toda clase de cosas maravillosas, especialmente aquí metidos. O en los momentos en los que estamos aquí metidos, ¿verdad? Pero cuando viene la reprensión, cuando viene la corrección, va, de acuerdo, que Dios me lo diga, pero que no me lo diga fulanito. ¿Y si Dios quiso usar al fulanito? Amén. Dios lo permite, porque esos son los termómetros que nos ayudan a medirnos a nosotros mismos y a decir, ay Señor, gracias por ayudarme a entender que no soy tan súper espiritual como creí que era. Muy bien. Ahora vámonos al Salmo 119, verso 127. Salmo 119, verso 127. Bueno, podemos leer desde el 121, ¿verdad? Todo eso está bajo la letra Ayin. Ayin. Salmo 119, del 121 al 128. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores.
Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Perdón. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Amén. Pero no olvidemos pues que a veces los mandamientos vienen en forma de reprensión, ¿verdad? En forma de corrección. Y bueno, Proverbios 8:19. Proverbios 8:19. Y aquí, por supuesto, está hablando la sabiduría. Y en el verso 19 dice, para no leer todo el Proverbios 8, ¿verdad? Que es la sabiduría, pero dice: mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Amén, amén. Entonces ya ven por qué su cabeza es como oro finísimo. Su cabeza, que es sino su soberanía, su gobierno sobre nosotros. Y cómo manifiesta o establece el Señor su gobierno sobre nosotros. Bueno, no olvidemos que las tablas de la ley estaban aquí adentro. Es a través de sus mandamientos, su ley, sus preceptos, sus juicios, sus testimonios, sus pactos, todo eso, ¿verdad? Amén. Es a través de su palabra. Él viene y nos habla. ¿Cómo reaccionamos a lo que Dios nos está diciendo? Eso es lo que nos deja saber si su soberanía es oro finísimo para nosotros o todavía no es tan finísimo. Pero ahí vamos, ¿de acuerdo? Amén. Miren, al final de cuentas nada justifica una rabieta, nada justifica un berrinche, nada. Al final de cuentas, la causa del berrinche no fue la otra persona. Y lo que me hizo, lo que me dijo, lo que no me hizo, lo que no me dijo. No, la causa del berrinche la llevo yo adentro. Y si su soberanía fuera oro finísimo para mí, en vez de hacer un berrinche, yo diría: Señor, gracias. Si pasó es porque yo lo necesitaba. Para el rey David no era perfecto, pero eso me da a mí más esperanzas todavía. Pero un día su propio hijo Absalón lo obligó a dejar el trono y a irse fugitivo, ¿verdad? Con un grupo de gente que se fue con él. Y de repente iban subiendo una cuesta y de repente un individuo empezó a insultar a David, ¿se acuerdan? Y uno de sus soldados dijo: déjame volarle la cabeza a este perro muerto. Ajá. Y David le dijo: déjalo. En más o menos palabras le dijo: si está insultando es porque Dios así lo está permitiendo. En otras palabras, obviamente lo necesito, déjalo. Obviamente lo necesito. Amén. Para David la soberanía del Señor Jesucristo era oro finísimo. ¿Lo ven? Ahí es donde puede uno medirse a uno mismo, ¿verdad? Con esas historias. Nada justifica un pleito. Nada justifica un berrinche. Nada. N-A-C-A. Entendamos, Dios anda detrás de nosotros. ¿Sí? Va, de acuerdo. Si la otra persona también se salió con la suya y se le pasó la mano, Dios va a saber cómo tratar con la otra persona. Un día Dios levantó a las naciones vecinas de la nación de Israel para juzgarlos a ellos. La nación de Israel lo necesitaba. Entonces Dios levantó a los asirios y levantó a los edomitas y levantó a un montón de gente y vinieron y arrasaron con Samaria, y 140 años después levantó a los caldeos y levantó a otros también y arrasaron con Jerusalén. Pero si leen a los profetas,
Después, primero viene Dios y le dice a Israel: arrepiéntete, si no, yo voy a levantar a tus enemigos y tus enemigos van a destruirte. Amén. No se arrepintieron, los enemigos los destruyeron. Pero después ven ustedes a los profetas profetizar sobre esas naciones, y ahora le dicen a esas naciones: porque se enseñorearon de mi pueblo. Ahora les toca a ustedes, pues, porque se ensañaron de mi pueblo. Amén. Vieron la puerta abierta y no les bastó hacer lo que era el plan maestro de Dios. No, ahora, como diríamos, ñaca ñaca, ahora hago lo que yo quiero con ellos. Pues entonces les tocó a ellos también. ¿De acuerdo? Pero eso tenemos que dejárselo nosotros al Señor, ¿sí? Bueno, su cabeza es como oro finísimo. Ahora, podemos hacer sus cabellos. Sus cabellos son crespos, negros como el cuervo. Y alguien me preguntó el otro día: ¿cómo puede ser el rubio y sus cabellos ser negros? Es que no está hablando de eso. Ya saben que rubio es rubicundo, ¿verdad? No tiene nada que ver con el color del cabello. Y sus cabellos son crespos, negros como el cuervo. La palabra crespos significa amontonar, elevar, hacer sublime. Eso significa la palabra crespos. Y la palabra negros es la misma que encontramos en Cantares capítulo 1, cuando ella dijo: morena soy, pero codiciable. Morena soy, pero codiciable. Que significa aplicarse temprano a cualquier tarea con fervor. Significa madrugar, amanecer, para aplicarse con fervor a cualquier tarea. Significa buscar con diligencia intensa. Buscar con diligencia intensa. Ahora, la palabra cuervo. La palabra cuervo significa cubrir con una textura. Pues son aves que son color oscuro, negro. Entonces significa cubrir con una textura. También significa dar o servir de garantía, como una especie de intercambio. Ahora, ¿qué nos dice toda esa información? Bueno, si su cabeza está representada por el arca, sus cabellos están representados por el propiciatorio, ¿sí? ¿Qué ocurría en el propiciatorio, sobre el propiciatorio? El sumo sacerdote una vez al año rociaba la sangre de la expiación sobre el propiciatorio. Sangre. Ahora, ¿por qué comparan esto con el cuervo? ¿Qué hacen los cuervos? ¿Qué comen los cuervos? Carroña, carne muerta. Por regla general, ¿qué le traemos al Señor cuando necesitamos confesarle algo? La muerte que hay en nuestra carne. Carne muerta. Entonces los cuervos, solo pongan carne muerta ahí, van a tener un montón de cuervos abalanzándose y aborazándose sobre la carne muerta. Amén. Aplicándose con diligencia desde la madrugada a comerse toda la carroña que encuentren. Amén. ¿Qué hace la sangre del Señor Jesucristo? Usted tráigale su carroña, y la sangre del Señor Jesucristo es como un cuervo que se va a abalanzar sobre su carroña, sobre su carne muerta, y no solamente va a abalanzarse, se va a aplicar con diligencia desde la madrugada. Él no se tarda. Usted empiece a confesarle sus faltas, su culpa al Señor, y Él diligentemente va a venir y va a devorar su culpa. Va a devorar su culpa. Amén. Y luego, lo dijimos, la palabra cuervo también significa cubrir, y eso es lo que hace la sangre de la expiación. Cubre nuestra culpa, cubre nuestra falta. Amén. Amén. Entonces sus cabellos, o sea, lo que está sobre su cabeza, es como el cuervo.
se alimenta de la carne que le pongan enfrente. Lo hace con diligencia intensa. Amén. Se amontona, se amontona. Póngale más carne y se va a amontonar más. Se va a amontonar más el cuervo, los cuervos de su preciosa sangre. Y van a devorar, a devorar, a devorar toda esa carne muerta, toda esa carroña. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así es que su cabeza, su soberanía es como oro finísimo, es sabia, es justa, es buena. Su soberanía el Señor nos la va a transmitir a través de su palabra. Él nos va a hablar, nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de la palabra escrita, nos habla por medio de los dones del Espíritu Santo, nos habla de muchas maneras. Muchas veces Él viene y nos corrige, nos reprende, amén, nos enseña, nos instruye. Bueno, si amamos su soberanía, si su soberanía es oro finísimo para nosotros, vamos a atender. ¿Y qué va a provocar su palabra o su soberanía en nosotros? Sino el que traigamos ese pedazo de carne muerta y lo pongamos a sus pies, para que entonces sus cabellos crespos, negros como el cuervo, puedan abalanzarse sobre nuestra carne que estamos poniendo en el altar y no solo cubrir con su sangre nuestra culpa, devorar eso que pusimos en el altar, devorarlo, devorarlo. Los cuervos devoran, amén. El fuego devora. Y en el altar, cuando ponían los sacrificios, el fuego los devoraba. Por eso los judíos le llamaban el altar del león, porque la palabra para consumir, cuando el fuego consumía las ofrendas, es exactamente la misma palabra para devorar, cuando un león devora su presa. Amén. Eso hace el Señor con los pecados que le confesamos. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora, ¿se acuerdan de 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ahora, ¿de dónde venía la ley de Dios? Si estaba en el arca, quiere decir que viene de su soberanía. De allí viene la ley de Dios. Es útil. Si es para nosotros oro finísimo, va a ser útil, ¿verdad? Si no, vamos a dejar que caiga a tierra y que no dé fruto. Pero es útil. ¿Útil para qué? Número 1, enseñar. Enseñar es muchas cosas. En griego usan ahí la palabra doctrina. Toda la escritura es útil para darnos doctrina, para darnos enseñanza. Pero la palabra enseñar también significa señalar. Toda la escritura es útil para señalar. ¿Señalar qué? Pues, ¿quién es Jesús? ¿Quién soy yo? Y cuando lo señale a Él y luego me señale a mí, voy a descubrir en dónde no me estoy pareciendo a Él, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar o señalar dónde me estoy quedando corto. Luego, ¿qué sigue? Redarguir. ¿Qué es redarguir sino convencerme de que algo anda mal? Convencerme de pecado, convencerme de que me estoy quedando corto. Enseñar, redarguir. Luego, ¿qué dice? Corregir, hacerme dar un giro de 180 grados. Y finalmente, ¿qué dice? Instruir en justicia. Amén. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, porque todavía no lo es, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la soberanía de Cristo, obrando a través de su palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Su soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? Su palabra. Amén. ¿Amo su soberanía? Depende cómo recibo su palabra. ¿Qué hago con su palabra cuando ésta llega? Especialmente cuando ésta llega a señalar. Amén. Cuando ésta llega a reprender o llega a instruir de alguna manera, ¿verdad? Amén. Así es que por lo menos ya sabemos cómo es que mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. ¿Ven? Si nos quedamos solo con el idioma castellano, estamos totalmente perdidos. Pero gracias a Dios, para eso existe la concordancia de Strong y todo lo demás que existe, ¿verdad? Amén. Así es que allí tienen, están servidos por hoy.
Démosle gracias a Dios. Amén, amén. Gracias al Señor, gracias a Jesús. Gracias al Señor Jesús. Muy bien, vamos a ponernos en pie y el día de hoy un favor especialísimo. Hoy es un día peculiar para nosotros y nuestro día no termina con el amén del estudio bíblico de ahorita. Necesitamos salir corriendo porque necesitamos hacer todavía otra cosa. Si no les importa, vamos a salir corriendo y el pastor Arturo va a orar para cerrar la reunión. ¿Sí? Amén. Dios los bendiga. Ahora pongámonos en pie y démosle al Señor toda la gloria. Amén. Señor, te bendecimos en esta noche, Padre Santo. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor Dios Santo, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo en